Junto con el proceso de formación del Diplomado de Cuidado Integral de la Mujer y la Infancia, vamos a desarrollar el módulo 2, que está relacionado con la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, en su componente comunitario. Mi nombre es Lady Lisbeth Moreno Mesa y los voy a acompañar en este corrido del proceso de formación de la estrategia. Vamos a iniciar con la contextualización de cómo podemos abordar la estrategia de IEPI en el marco conceptual y normativo de la salud pública y de todo el sistema de seguridad y social o del sistema de atención en salud que tenemos en el país. Este ejercicio lo vamos a iniciar con el reconocimiento de algunos indicadores que vamos a tener de referencia para fortalecer nuestra la importancia que tiene el desarrollo de la estrategia y cómo ésta se pueda integrar alrededor de las políticas públicas y de las acciones o intervenciones que hacemos a nivel de salud, tanto en las instituciones donde garantizamos una atención individual, como en el marco de las acciones colectivas. Vamos a repasar, en este momento existe, de acuerdo al Estado Mundial de la Infancia, el informe generado por la UNICEF, algunos indicadores que vamos a tener en cuenta. Nosotros vamos a estar siempre parados en un concepto que amplía o que nos recuerda mejor que el concepto de salud trasciende lo biológico y por lo tanto mucho de lo que vamos a abordar en este momento es ese relacionamiento y cómo necesitamos entre nosotros, profesionales del área de la salud y los otros actores, consolidar un esquema que permita garantizar ese abordaje integral e integrado para los niños. En ese sentido, algunos indicadores que vamos a tener de referencia, por ejemplo, los relacionados con las condiciones socioeconómicas. Se proyecta que un 23% de los niños y niñas del mundo vivirán en los 28 países que actualmente se encuentran en la categoría de ingresos bajos. Si nosotros tenemos en cuenta que la mayor morbilidad, la mayor mortalidad por causas prevenibles se concentran o tienen un gran impacto en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad o de bajos ingresos económicos, pues esto nos lleva a pensar o a proyectar lo que puede pasar con esta población en un futuro. Con respecto al cambio climático, casi la mitad de los niños y niñas del mundo viven en países de alto riesgo en materia de peligros climáticos y ambientales. Y en términos territoriales, se prevé que cerca del 60% de la infancia mundial va a vivir en entornos urbanos para el año 2050. Otros indicadores que están un poco más relacionados con nuestra formación o nuestro quehacer diario tienen que ver con las tasas de mortalidad y de morbilidad. Vamos a revisar algunas. Con respecto a la tasa de mortalidad neonatal, que se mide por cada 1.000 nacidos vivos, para el año 2022 a nivel mundial se reporta una tasa de 18 casos de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces vamos a mirar el mapa que aparece del comportamiento a nivel mundial y a mayor intensidad es mayor la tasa de esta mortalidad, ¿cierto? Entonces vemos cómo esas condiciones de vulnerabilidad social y económicas, por ejemplo, en el continente africano, tienen mayores implicaciones que en el resto del mundo. Lo mismo pasa con la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Entonces, para el año 2023, a nivel mundial, la tasa era de 37 por cada 1.000 menores de 5 años. Y vemos nuevamente el comportamiento a nivel mundial. Ahora, con respecto a la tasa de fecundidad, esta representa el número de hijos que tiene cada mujer en edad reproductiva. Entonces, a nivel mundial, la tasa está en 2.2. Colombia tiene una tasa muy inferior, alrededor de 1,3, lo que significa ese comportamiento en la disminución de los nacimientos, ¿sí? Ahora, la tasa de natalidad bruta a nivel mundial para el año 2023 estaba en 16 por cada 1.000 habitantes. Relación a indicadores nutricionales o relacionados con las alteraciones nutricionales. Tenemos una prevalencia de nutrición de peso para la edad en menores de 5 años para el año 2024 de 12,2. Y en bajo peso al nacer tenemos un indicador de 15%. Aquí es importante recordarles que la tasa, por ejemplo, mundial, o la tasa, no, perdón, la meta a nivel mundial es tener un indicador que no supere el 10% del bajo peso nace.
Y el bajo peso al nacer constituye un factor de riesgo para desarrollar varias enfermedades o para afectar ese crecimiento o ese desarrollo y crecimiento en condiciones óptimas para el niño o la niña. Entonces, en ese sentido, es una meta que hoy, como ustedes pueden ver, a diferencia de los demás indicadores que van a una tendencia a la disminución, este indicador está presentando una tendencia al incremento. Y esto pasa en Colombia y en muchos territorios al interior de Colombia. Por lo tanto, aquí hay una invitación importante a articular el cuidado de la gestante con el cuidado en la primera infancia. En este mismo sentido, nosotros en este momento, de acuerdo a lo que les estaba comentando al inicio, estamos parados en un enfoque denominado determinantes sociales de la salud. Y esta es una apuesta que le hace el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y por supuesto Colombia la ha venido incluyendo dentro de todo el esquema normativo de las políticas públicas en salud nacionales. Y la invitación es a que nosotros podamos articular todos estos componentes que impactan en el estado y en el bienestar de la población. Y la suma o el equilibrio de ellos puede constituir la garantía de equidad y bienestar en la población. Entonces, estos determinantes son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Y estas circunstancias constituyen a favor o en contra dinámicas que pueden afectar el desarrollo de las personas y en este caso de nuestra población objeto, que son las gestantes y los niños. Estos determinantes sociales de la salud, por ejemplo, en términos de mortalidad infantil y materna, tienen unos datos importantes y relevantes. Entonces nos dicen que las personas del quintil de menores ingresos presentan una mortalidad materna 7 veces mayor y una mortalidad infantil 4,5 veces mayor que los demás ingresos. Entonces aquí es donde vemos ya, cómo se comporta o cómo se distancia ese riesgo de tener una mortalidad materna por tener bajos ingresos, ¿sí? El acceso desigual a servicios básicos. En el año 2019, la tasa de mortalidad atribuida a agua insalubre, saneamiento deficiente y falta de higiene fue 6 veces mayor en el quintil que tenía menos ingresos. Entonces, nuevamente, menos ingresos implica mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por causas que sencillamente pueden ser prevenibles a la luz de políticas que garanticen una atención o un desarrollo integral. En términos educativos, hacen referencia a cómo fue el comportamiento, la capacidad de respuesta del sector de educación cuando estuvimos en la pandemia. Y entonces habla de una interrupción de clases presenciales de 70 semanas en Latinoamérica con respecto al promedio mundial, que fue 41 semanas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esta estrategia teniendo en cuenta la necesidad, la importancia de consolidar un esquema de atención integral alrededor de los niños, alrededor de las gestantes, que hoy son mucho menos de lo que se proyecta? Si bien hoy el mundo plantea un crecimiento poblacional, pues en este momento la situación es la disminución que hemos reportado en términos de la natalidad y desafortunadamente el incremento de contextos como relacionados con la morbilidad materna extrema y en algunos territorios incluso la muerte materna. Entonces lo que necesitamos es unir esfuerzos para lograr que esta estrategia, que es una estrategia consolidada, que es una estrategia que ya está validada, se pueda desarrollar desde nuestro contexto normativo. Entonces, ¿dónde estamos en este momento parados? Me voy a venir a las últimas décadas y nosotros tenemos la ley 1438, que fue una reforma o actualización al sistema de salud. Y esta ley, que es del 2011, desde ese momento nos dice, Colombia va a empezar a trabajar sobre la estrategia de atención primaria en salud. Y en ese sentido, esta estrategia articula diferentes elementos que ahora vamos a ver. Pero esta ley, que se convierte en el punto de referencia para potencializar el acceso al sistema de salud, para fortalecer el aseguramiento y la atención integral e integrada a través de la constitución de redes integradas e integrales en servicios de salud, se fue materializando y sobre el año 2016 se genera una política de atención integral en salud, que la norma dice, en Colombia vamos a trabajar con un norte y este norte lo va a consolidar el Plan Decenal de Salud Pública y una política de atención integral en salud, entre otros elementos. Entonces, esta política pública de atención integral en salud sale alrededor del año 2016
y se materializa a través de dos elementos, un modelo de atención integral en salud y este a través de las rutas de atención integral en salud. Entonces, las rutas se logran consolidar a través de la resolución 3280 en el año 2018 y estas rutas básicamente nos dan una guía para que nosotros logremos la atención de las personas de acuerdo al curso de vida en la potencialidad de esas capacidades a través de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud desde el contexto individual y familiar. Sin embargo, esta resolución logra también unir y generar una ruta de intervención para las acciones colectivas. Entonces, es integrar estos dos elementos, como esta resolución hoy nos dice qué debemos hacer a nivel individual y familiar por curso de vida y qué debemos hacer a nivel colectivo, que incluye lo familiar, lo grupal. Pero estas acciones las vamos a hacer también por curso de vida y por otro contexto denominados entornos, por ejemplo. Entonces, nuestro reto en este momento es cómo articulamos estos dos elementos. A la luz de la implementación de esta resolución, también se genera una actualización de esa política de atención integral en salud sobre el año 2022. Y esta política empieza a direccionar cómo vamos a implementar este tipo de modelos a través de un esquema de atención integral desde y construida desde el territorio. ¿Sí? En el año 2023 se genera una actualización del Plan Decenal de Salud Pública, este ya nuestra segunda versión del Plan Decenal de Salud Pública, y aquí vuelven y nos dicen, ok, Colombia va a trabajar a la luz de responder a unos enfoques y uno de esos enfoques son los determinantes sociales de la salud, pero también a través de estrategias, que nos lo dijo la Política de Atención Integral de Salud, que nos dijo la Ley 1438 y es a través de atención primaria en salud. Bien, ahora viene nuestro actual gobierno nacional y a través de su Plan Nacional de Desarrollo vuelve y reitera, vamos a consolidar un modelo de atención basado en un esquema preventivo, predictivo y resolutivo que lo vamos a materializar a través de la atención primaria en salud. Y esto se consolida con la resolución 2024 que nos dice, vamos a desarrollar el proceso de planeación en salud desde la intersectorialidad, desde el reconocimiento del territorio, desde el conocimiento de las situaciones de salud que están afectando a la población en general. Y ahí se genera una priorización para plantear una serie de intervenciones que se consolidan con estas rutas de atención integral, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en la imagen, hay unas resoluciones que tienen un color más intenso. Entonces, finalmente, para este año, la resolución 1597 actualiza el comportamiento o se integra con la resolución 3280 para potencializar esa capacidad de respuesta a nivel individual y colectivo con las intervenciones que realicemos. Finalmente, hay un ejercicio normativo que trae el nuevo esquema de liderazgo nacional, el Ministerio de Salud durante esta última vigencia, y es el decreto 858 sobre el cual el nivel nacional esperaba implementar el modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Ese decreto tiene hoy un contexto específico y es que está en un momento de stand-by mientras es revisado por la Corte Constitucional. A la luz de este decreto se generaron unos esquemas operativos como la resolución 1789, donde nos plantea una dinámica de trabajo o de articulación o de integración del país a través de regiones y subregiones para poder dinamizar un esquema de atención integral con una consolidación de redes de servicios de salud que responda a esas características territoriales que tienen las regiones y las subregiones. Y en ese sentido, bajo el modelo actual que tenemos en salud del aseguramiento, pues se genera la resolución 2161 para garantizar que ese aseguramiento sea a través de la consolidación de esas subregiones. Entonces, en este momento, estas normas, aunque se socializan y se difunden, pues va a depender su ejercicio de lo que se defina a nivel nacional con el decreto 858. Sin embargo, lo que hemos visto anteriormente está enmarcado en la ley 1438. Bien, por lo tanto, hoy tenemos todas las herramientas para lograr un esquema de articulación desde lo individual, desde lo colectivo y potencializar la capacidad de respuesta de nuestras comunidades y el cuidado de nuestras poblaciones, en este caso la primera infancia, las gestantes, desde este marco normativo que es completamente vigente. Bien, entonces ese esquema de trabajo sobre políticas públicas nos plantea el Plan Decenal de Salud Pública y en esta nueva versión
se articula o nos dice, vamos a trabajar sobre unas líneas de acción. Esas líneas de acción se tienen que hacer desde todos los sectores, tanto institucional, IPS, aseguradoras, todos los actores del sistema de seguridad social y salud. Debemos estar trabajando a la luz de estas líneas de acción, que se convierten como en el norte sobre el cual se desarrollan las políticas públicas en salud. Y una de estas líneas es el cuidado de la salud en el territorio. Y la otra son los acuerdos sociales y comunitarios. Entonces vamos a tener esto de referente porque cuando hablemos de cómo se define la estrategia IEPI, cómo se implementa, estas dos líneas se van a convertir en un eje relevante en su proceso operativo. El plan decenal también nos habla de unos enfoques, entonces tenemos enfoque territorial, enfoque de determinantes sociales, enfoque de las características diferenciales de nuestro territorio, entre otros. Y los ejes, donde está la estrategia atención primaria en salud, donde está el eje determinantes sociales, para poder implementar todas las acciones. Ahora se deriva la política de atención integral de salud, que es mucho más operativa, que es lo que hacemos constantemente desde la red prestadora de servicios de salud. Y esta, entre otros aspectos, también incluye el concepto de enfoques desde la atención primaria en salud, desde la salud familiar y comunitaria, la inclusión del cuidado de la salud como ese mecanismo de potencializar, potencialidad, darle potencialidad a las características familiares, al cuidado, a que el individuo comprenda el papel que juega con respecto a los resultados, a la protección propia y del otro. Entonces, la promoción de la salud, la adopción de prácticas de cuidado están direccionadas desde este enfoque. Y la gestión del riesgo como un mecanismo para anticipar que se materialice un evento o un daño en salud o para que una vez constituido se evite una discapacidad o una muerte prevenible. Otros enfoques, el diferencial territorial, poblacional, entre otros. También a través de ese modelo de atención integral que tiene varios elementos, pero me voy a detener en las rutas integrales de atención, que es ese esquema que seguramente todos nos asociamos mucho más porque, como lo vamos a ver ahorita, pues hace parte de nuestro quehacer tanto en la red eh, de servicios primarios como complementarios en el modelo de salud. Y las redes integradas integrales, que es esa apuesta de poder finalmente lograr esta articulación para garantizar ese continuo de atención en la población desde el cuidado, desde la promoción hasta la paliación. Todo este camino que se genera alrededor de la atención en salud. Entonces, el tema aquí es que este ejercicio está planteado hace más de una década. Por lo tanto, tenemos todos los elementos necesarios para lograr consolidar unas adecuadas políticas públicas o materializarlas mejor de acuerdo a las prioridades de nuestro territorio. El modelo de atención integral territorial en salud integra diferentes componentes como el aseguramiento, la salud pública en términos de lo que corresponde al concepto de materialización de todas aquellas intervenciones para potencializar el bienestar en una población, la articulación con la prestación del servicio individual y aspectos como el trabajo con la intersectorialidad y los diferentes enfoques como el diferencial. Entonces, en la IEPI, ¿cómo lo podemos desarrollar en el marco de la atención primaria en salud? Si la atención primaria en salud es aquella estrategia sobre la cual se está basando la operativización de nuestro sistema de salud, de nuestro esquema de atención en salud a nivel nacional. Entonces, retomemos la ley 1148 del 2011. Nos está planteando la atención primaria en salud es una estrategia de coordinación intersectorial. Bien, y esta estrategia integra es el mecanismo de garantizar una atención integral e integrada que va desde la salud pública, desde la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Y en ese sentido, lograr esa integralidad en la atención está dentro de uno de los tres componentes que nos plantea la ley y es servicios de salud, participación social y coordinación intersectorial. Y el objetivo de esta estrategia es lograr el nivel más alto posible de salud para todos. ¿Sí? Pero desde estas tres componentes nos están recordando que nosotros trascendemos la salud desde lo biológico. Lo biológico estaría en este componente de servicios de salud, pero necesitamos lograr que la persona alcance ese bienestar. Y recuerden que para tener ese bienestar, esa equidad social, necesito que todos los demás elementos sobre los cuales se desarrolla la vida de las personas, de las familias, de las sociedades, estén equilibrados. Y eso se logra también a través de una componente de participación social, comunitaria, un empoderamiento
y la coordinación intersectorial para poder responder a todas las diferentes necesidades que tiene la población en general. Entonces, esta es la dinámica sobre la cual se construye la estrategia de atención primaria en salud. Y aquí hay una invitación importante a quienes somos profesionales del área de la salud o a quienes estamos desarrollando nuestro quehacer dentro del sistema de salud. Y es que la invitación es a que atención primaria en salud no es igual, no es igual a irnos a hacer atención domiciliaria. Eso no es atención primaria en salud. Atención primaria en salud es todo el esquema integral para garantizar el cuidado desde la promoción hasta la paliación. Este recorrido que se hace a nivel colectivo, a nivel de grupo, a nivel de familia y a nivel individual. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa estructura, el nivel nacional hoy nos recuerda que le está haciendo esta apuesta. Es una apuesta a lograr articular todo este esquema de atención. Entonces, si yo estoy en un nivel primario de atención, tengo que articularme con ese nodo funcional que va a desarrollar las acciones lo más cerca posible a donde están las personas. Y eso es lo que hoy llamamos equipos de salud territorial. No son equipos de personas que están haciendo un contexto de intervención de APS, no, son parte de la atención primaria en salud. Y ellos están trabajando mucho más desde la promoción de la salud, mucho más desde la articulación, de acuerdo a la respuesta que hagamos en el territorio, ¿sí? Y sus intervenciones son a nivel individual, familiar, colectivo, ¿sí? Pero tienen que estar de la mano o integrados con la red de atención de servicios de salud, porque allá se lleva la atención y si necesito integrar a la persona en esta atención individual, ya sea porque quiero fortalecer la promoción y mantenimiento o porque quiero garantizar la atención individual por una morbilidad, debe ser canalizada. Y a su vez, esta red primaria debe responder a las necesidades de esa persona ya con la red complementaria de acuerdo pues, a la dinámica individual y al evento que se esté interviniendo, ¿cierto? Entonces, este ejercicio que hoy nos están recordando, sobre el cual podemos trabajar, es un ejercicio que, recuerden, se los dije, está en las normas más de una década. Simplemente es retomarlo. Pero esta misma dinámica es lo que podemos lograr con una atención integral para los niños. Entonces, si nosotros retomamos atención primaria en salud, tiene tres componentes: servicios de salud, participación social y comunitaria e intersectorialidad. Y la estrategia de IEPI tiene tres componentes. El componente clínico está orientado a garantizar esa atención integral desde la prestación de servicios de salud y va de la mano con el componente de servicios de salud de APS. El componente comunitario, se potencia a través de la participación comunitaria, a través de la consolidación de redes en el territorio, está de la mano de participación social y comunitaria. Y el componente organizacional es un componente en el que se hace un posicionamiento a través de ejercicios de abogacía territorial, institucional, de liderazgo del territorio para responder a esas dinámicas o a esa situación que está en la que se desarrolla la vida de los niños en ese territorio. Y ahí va de la mano la intersectorialidad. Entonces, la reflexión aquí es que tenemos todos los elementos para poder materializar una estrategia que en efecto protege la salud y el bienestar de los niños. Entonces, hay un ejercicio ya operativo que nos lo establece la resolución 3280, sobre la cual se genera la dinámica de atender a través de rutas de atención integral. Y esta ruta define cuáles son todas esas paso a paso. Es una herramienta para garantizar esa atención integral en el individuo, en la familia, desde la promoción, la prevención hasta la paliación. ¿Cierto? Entonces, estas rutas buscan generar acciones intersectoriales y sectoriales para promover el bienestar, acciones individuales y colectivas, y acciones de cuidado que se esperan del individuo para lograr ese mantenimiento o recuperación de la salud. ¿Por qué hago énfasis en individuales y colectivas? Porque cuando yo trabajo en una IPS, cuando yo estoy haciendo parte de esta atención individual, aplico la ruta de atención individual, ¿cierto? Pero si yo trabajo en un contexto territorial, entonces voy a aplicar la ruta de atención integral colectiva. Entonces, ¿cómo están constituidas esas rutas hoy? Hay unas rutas de promoción y mantenimiento de la salud que están diseñadas por curso de vida y es en las que yo busco potenciar esas capacidades, ese cuidado, ese empoderamiento de mi cuidado desde el momento de vida en el que esté la persona. Pero cuando la persona se sale de ese estado de bienestar, de salud o de equilibrio en términos físicos o mentales,
entra a unos grupos de riesgo. Entonces allí entra también a jugar papel otros actores del sistema de salud desde el nivel individual, en la red primaria o complementaria, ¿sí? Entonces ahí aplicamos algunos protocolos, algunas guías de manejo dependiendo del evento en el que el que se esté generando esa intervención. Este paquete que ustedes ven en la imagen como 1, 2, 3, son rutas de atención para el enfoque individual o familiar, ¿sí? Se deben articular con las rutas de atención que se desarrollan desde un enfoque individual, familiar, colectivo. Y esta componente adicional se hace a través de los entornos. Esos escenarios donde transcurre la vida de nosotros como personas. Entonces, estos dos esquemas de atención están establecidos en la norma y debemos lograr la consolidación. Intervención por curso de vida, fortalecimiento del cuidado o de la gestión del riesgo y lograr la intervención por los entornos. Entonces, ¿qué me dice la ruta de atención integral a nivel individual? Que tenemos como objetivo valorar y hacer seguimiento de la salud y del desarrollo integral de los niños y niñas, identificar tempranamente la exposición a presencia de factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos de acuerdo al requerimiento, detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de crecimiento y desarrollo y potenciar esas capacidades y habilidades para fortalecer el cuidado desde el contexto familiar o de los cuidadores. ¿Quiénes son sujetos de esta ruta de atención individual? Los niños desde los 8 días hasta los 5 años de edad. Cuando nosotros llegamos a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ¿qué se espera hacer con este niño? Entonces es hacer una valoración integral, ¿cierto? De cada uno de estos elementos o estructuras biológicas, emocionales, sociales, que van desde la valoración de crecimiento y desarrollo, pasando por valorar la dinámica familiar, pasando por valorar el contexto social, la red de apoyo del niño, para hacer ese ejercicio individual. Esto es lo que hoy nos dice la norma sobre esa atención integral desde el componente de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, una valoración, una anamnesis, un examen físico, una entrega de información de acuerdo a las características que encuentre y la generación de un plan de cuidado integral desde la red prestadora de servicios de salud. Entonces, cuando nosotros vamos al modelo de atención de la estrategia IEPI, esta estrategia tiene documentado también una estructura o una propuesta de valoración de historia clínica, con una particularidad y es que esta metodología nos permite hacer una identificación de la situación de salud, una clasificación y nos da unos parámetros para definir una conducta. Entonces, esta historia clínica también promueve esa valoración integral. Entonces, no es ajeno al ejercicio que hacemos dentro del esquema de la ruta de atención integral o incluso dentro de una consulta externa o una consulta por morbilidad. Lo importante aquí es promover o fortalecer la integración de esos elementos y dar respuesta y tránsito con articulación a los diferentes componentes de la estrategia IEPI. Entonces, en este contexto, estamos en la parte institucional a la luz de esa valoración integral. Entonces, cuando yo hago esa valoración individual, que la estoy haciendo en la IPS, también la puedo conectar con las intervenciones colectivas. Y las intervenciones colectivas que se desarrollan en esos entornos, donde está la vida, donde se desenvuelve la vida de nosotros como personas, son esas que tenemos que complementar con esa atención individual. Y estas atenciones colectivas las podemos hacer de acuerdo a las tecnologías que nos establece la resolución 3280 y son atenciones complementarias que potencializan lo que hacemos también a nivel individual, pero con un posicionamiento en el territorio de acuerdo a las características del territorio para tratar de generar un mayor impacto en el cuidado, ¿sí? Y se articula todo este ejercicio con ese elementos de gestión en salud que materializan la capacidad de respuesta que tienen las autoridades, tanto gubernamentales como la autoridad sanitaria de un territorio. Entonces es un ejercicio en el que tenemos que converger varios sectores y varias miradas para poder realmente dar respuesta a lo que se esté generando en nuestro territorio y a lo que esté pasando alrededor de la situación de salud y la implementación de todas nuestras políticas, en este caso para responder a la situación de la infancia, de la situación de la gestante y a potencializar ese cuidado.